En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre espíritus inmundos. Comienza seriamente este evangelio y empieza hablándonos también de personas sencillas. ¿Cómo fue en su visita a Nazaret en el principio del capítulo 6? Ya estamos más adelante en el capítulo 6 aquí, después de ese evento. Pero los que eran simples vecinos, amigos, amigos de la infancia de Jesús, se cerraron al mensaje de él. Hoy llama a los 12, que son también de situaciones humildes, tienen sus carreras, claro que sí. Cada uno viene de un lugar diferente en la vida, pero dice el texto que los envía de dos en dos. Y esto es bonito porque esa es comunidad. Hay que llevarse bien con el otro, hay que entenderse y hay que programarse para poder dar testimonio. Hay un texto al que yo quisiera hacer referencia. Este ya es en el capítulo 6, adelante ya después de la visita a Nazaret y cuando Jesús se fue a predicar a otros pueblos. Pero en Marcos capítulo 3, versículo 14, nos dice que Jesús instituyó 12 para que estuvieran con él. Instituyó 12 como aquella comunidad tribal de Israel, pero ahora conformada en 12 personas, para que estuvieran con él. El discipulado no solamente es seguir al Señor por donde vaya, el discipulado es permanecer con él. Esto es permanecer de corazón, de mente, entendimiento y llevar esa palabra que él pueda estar diciendo y las obras que realice al corazón. La permanencia es una comprensión de estar con el Señor. Así que instituye 12 de nuevo, están con él y luego viene la misión para enviarlos a predicar el anuncio con poder de expulsar demonios. Parece que es una prioridad que entonces el pecado y los demonios no tengan un control sobre las personas. Iniciemos la reflexión entonces sobre este texto basado en este contexto que acabo de dar, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesucristo, tú nos has llamado para que seamos discípulos tuyos, pero nos llamas a que estemos contigo, a que compartamos vida, espacio, sabiduría de la que tú tienes para llenar nuestros corazones. Tú conoces que nuestros corazones son como vasijas a veces vacías, oh Señor, o semillenas. Necesitamos de tu gracia, de tu entendimiento en este momento para nosotros, en este estudio bíblico, de tu Espíritu Santo, para que nos abras el entendimiento, el corazón y nuestra alma, para que aquello que escuchemos, pensemos cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, de modo que ese permanecer en ti, Jesucristo, se vuelva carne en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien.
Entonces, la primera idea que se nos presenta en el Evangelio de este domingo es que en aquel tiempo es después del episodio de Nazaret, Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Tengo que decir que esta es una delegación. Jesús no va a ir con ellos. Tan temprano en el Evangelio de San Marcos, ya Jesús confía en estos 12 y les está dando la delegación de lo que Él es capaz de hacer. Él ya ha sanado a un leproso, Él ha purificado el templo, Él hace cosas maravillosas, pero en este momento lo que va a hacer entonces es decirles, ahora ustedes van y hacen lo que me han escuchado decir y hacer lo que me han visto también hacer en la experiencia. Muy bien, entonces, cuestiones importantes. Lo llama a los 12. A mí me da la impresión en Marcos, porque siempre dice, mantiene la palabra llamar capítulo 1, versículo 14, 1:16, perdón, del Evangelio de San Marcos. Pasando por el mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Andrés y Pedro, y los llamó. Y les dijo, venid tras de mí, que yo lo haré que lleguen a ser pescadores de hombres. Eso es un proceso, hacer que lleguen a ser, perdón. Eso es un proceso largo. Para eso se necesita tiempo, se necesita invertir mi tiempo, mi vida, mi entendimiento, mi oración y admiración por este tipo. Y eso es lo que pide Jesús. Pero entonces llama. Segundo, en el capítulo 3, versículo 14 que le citaba ahorita, también Jesús llama e instituye a 12. Con la misma idea, vuelve otra vez. Y en este texto de hoy, capítulo 6, también nos dice que llamó Jesús a los 12. No solamente decir, hey, vengan, juntémonos. Esta palabra llamar es como una renovación que se va realizando cada vez que hay un encuentro con Jesús. No solamente es el llamar para que se acerquen, sino yo renuevo mi llamado en ti hoy otra vez. Como si Jesús nos estuviera llamando cada día y nosotros cada día decimos, sí, Señor, yo quiero seguirte. El discipulado es una renovación continua de ese llamado que hemos escuchado de Él, de ese permanecer con Él y de esa delegación de estar por sobre el mal. Entonces, llamar a los 12. Los envía. Ahora ya está hablando que ya no solamente son discípulos, seguir, escuchar al maestro, ahora también son apóstoles. Los envía, apostoloi. Entonces, Jesús aquí me parece que toma confianza en ellos y les está dando, comienza a darles la misión. Esto me encanta porque Jesús está tratando a los discípulos como personas maduras. Jesús no los trata como niños durante 3 años de su ministerio, dejándolos que no hagan nada, manteniéndolos como congelados. Algún día les enviaré el Espíritu Santo. Desde el principio comienza Él a decirles para que lleguen a ser, es decir, ustedes necesitan evolucionar en su contexto, ustedes necesitan evolucionar en su entendimiento, en sus sentimientos, en la percepción de la palabra. Llama a los 12 con la palabra llamar, instituir cada vez, pues es una renovación, vamos adelante. Y ahora los envía. Es una evolución más, un paso más adelante. Pregunta, ¿en dónde estás tú? ¿Estás en el primer llamado en el mar de Galilea? ¿Estás en el segundo cuando instituye a los 12? ¿Estás en este donde ahora los envía? Es bueno preguntarse para que siempre pongamos nuestra vida en las manos del Señor y le digamos, Señor, si sientes que ya es mi tiempo de dar un paso adelante en la fe y en el ministerio discipular, de estarte siguiendo a ti, de aprender de ti, no quiero permanecer como el eterno alumno dentro de tu escuela.
Yo quiero, Señor, aplicar la palabra y quiero que me pongas a trabajar, que me instituyas dentro del grupo de los 12 y que me envíes, que me vuelvas apóstol, predicador de la gracia del reino de Dios. Muy bien. Entonces los envía de dos en dos. Y decía, esto es importante porque es comunidad. Aquí no es entonces la estrella que va a ir a predicar. Solamente una persona puede predicar, es Jesús, todo el mundo queda con la boca cerrada. No, aquí es Jesús diciendo, yo les estoy dando confianza, les doy mi gracia, las enseñanzas que les he traído hasta el momento, pero ahora vayan ustedes, yo los dejo. Y esto es una delegación, digo yo. Jesús está diciendo, el poder y las acciones de Dios en mí, ahora yo delego esa responsabilidad en ustedes. Señor, ¿cómo confía usted en estos 12 que lo van a traicionar a la hora de llegar al Getsemaní? Jesucristo lo sabe. Jesucristo conoce las debilidades de estos 12 discípulos, las debilidades de todos nosotros que venimos a la Eucaristía, que venimos a los grupos, que tratamos de crecer en su gracia y conocimiento. Pero el Señor también sabe que estando la gracia allí, hay que confiar. Y el Señor entonces tiene esa confianza de echarnos al agua, digamos, de decir nada, nada un poco. Comienza a aprender a dar brazadas, que yo estaré aquí. No quiero inutilizarte, yo no quiero hacerlo todo por ti, que a veces pedimos eso, Señor. Oh, enséñame tal y tal cosa. Sí, enséñame, pero ahora hazla tú. Ya escuchaste en el Evangelio cómo hizo Jesús con tal o cual. Tú también ten fe de esa manera. Bueno, pues de dos en dos es esta comunidad entonces unida que ha aprendido, que ha recibido la confianza de su maestro y que Jesús entonces les da alas y los manda, los envía y les da poder sobre espíritus inmundos. El mal no puede contra ti. Siempre me encuentro a veces con personas temerosas, que algo se me puede meter, que el mal por aquí, hay mal por todo el mundo. Y a veces encontramos personas que están amargadas, que tienen de verdad ciertas oscuridades en su vida, pero todavía el diablo no puede entrar en las personas en el sentido de tu cuerpo tiene la hechura y la manufactura, diré yo, de Dios. Tu corazón es de Cristo. Tú eres creación a imagen y semejanza de Dios, no de nada más. Imagen y semejanza de Dios. ¿Quién cabe en tu corazón? Cabe Jesucristo. Por eso, ¿quién es aquel que comemos? Es su cuerpo y su sangre. Él sí cabe en nosotros. Y hacemos su cuerpo y su sangre carne y experiencia en nosotros. Lo demás, ten mucho cuidado de empezar a darle cabida a cosas malignas y decir que eso habita en mí. Nosotros tenemos la hechura, la llave de nuestro corazón la tiene Jesucristo y Dios es el único que cabe en nosotros. El hecho que escuchemos a veces los consejos negativos y a veces maliciosos, maléficos, no quiere decir que ellos puedan poseerte. Tú le perteneces a Dios. El discípulo entonces tendrá siempre ese caminar. Judas fue capaz de escuchar y ponerle atención a la maldad, pero hasta él se dio cuenta. Nosotros también tenemos entonces alegría que somos hechura de Dios y por eso es que Él confía en nosotros. Por eso nos llama para estar con Él, nos entrega su confianza y nos quiere enviar. Muy bien. Entonces tenemos poder sobre espíritus inmundos. Apropialo eso. Y si sientes que estás al riesgo, en el nombre de Jesús, tenemos nosotros ese poder entregado por el mismo Maestro. Decía entonces, y repito la misma idea, es como si el cielo hubiese hecho una reunión y dicho, ahora entonces, ¿a quién le delegamos este trabajo?
este trabajo tan importante? A ti. Tú estás en esa lista de la delegación, pero tú tienes entonces que dejarte incluir en el número de los 12. Ahora, después de esa larga introducción, versículo 8, les mandó, ahora va a mandar, les va a dar ciertas normas de comportamiento y de ejemplo que tienen que dar, dice el texto. Les mandó que no llevaran nada por el camino. ¡Wow! Entonces me mandas a una misión importante donde tengo que arriesgar mi vida y lo primero que me dices es no lleves nada. Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, en la faja, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Entonces, nada para el camino, ni pan es el sustento. Y esta es una acción de confianza sobre Jesús, diciendo, pues si tú me mandas, Señor, yo sé que así como hasta Elías fue alimentado en el desierto, tú enviarás el pan nuestro de cada día. Y entonces nuestra misión no será dónde conseguimos el pan, nuestra misión será predicar lo que tú nos mandaste, de tener ese poder sobre estos espíritus inmundos y lo que decía al final la lectura, predicando el arrepentimiento. Es necesario tener esa conciencia del mal y que el mal entonces no sea el que gobierne nuestras vidas. Eso es lo más importante. El pan tú lo darás. Segundo, mochila, donde guardamos todo. Entonces, ¿qué llevo en mi mochila? Llevo el iPad, llevo el teléfono, llevo las direcciones, los juegos. No, no lleves mochila. Todo eso que se puede volver una carga y distracción para ti durante la misión, déjalo. Más todavía, ni dinero, porque esa es una tentación al poder. Entonces yo puedo adquirir esto. Yo puedo quedarme en un mejor lugar pagando el alojamiento. Y Jesús es, ve con confianza. Entonces, por favor, no te preocupes por el sustento, yo te llevaré. Segundo, no acumules cosas que te puedan distraer de la dirección de la misión. Y tercero, no lleves nada que también te done, que te dé un poder ficticio, que también se acaba. El poder con el que yo te estoy mandando es sobre algo que dejará tu vida libre. Es que tener poder sobre los espíritus inmundos que aplastan la autoestima de las personas, que aplastan nuestros planes, que aplastan nuestra manera de ser y que cuando queremos ser santos, aplastan aún nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces Jesús está diciendo, eso es lo más importante. Por eso entonces no te dejes desviar de la idea central, porque este mensaje que tú vas a proclamar, yo voy a proveer por lo demás, porque esto es lo más importante. Solamente, dice el texto, lleven bastón, sandalias y una sola túnica. Entonces es en una simplicidad maravillosa. Este es un mensaje complicado con, digamos, consecuencias grandísimas porque es el poder del mal que ya no tiene poder. Pero lo más importante entonces es que tú vas de una manera simple. Fíjese que les encarga claramente de lo que había que llevar y los comportamientos tienen que ser llenos de simpleza. Es decir, quédense con lo esencial. Los misioneros no llevan nada. El mensaje es el poder de lo que están compartiendo. Su presencia y su testimonio en la nada es más poderoso que lo que tú puedas cargar en tu mochila. Entonces, los misioneros llegaron a predicar y no traen nada. No están apegados a nada, sino al mensaje y al que nos mandó. Eso va a impresionar a las personas. ¡Wow! Tú tienes fe. Y ese en el cual tenemos la fe es el que nos alimenta. Es el que no nos va a dejar abandonados. Es una prueba de fe muy linda, pero es también
un avanzar en nuestro camino. Las cuestiones a las cuales le pusimos nuestra confianza antes están cambiando. Por decir algo, recuerden a Pedro, ese es Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 6. Pedro está en el templo, un poquito después de la resurrección, cuando ya vivieron Pentecostés, y vieron a un paralítico que les pidió alguna ayuda. Y dice Pedro que, perdón, dice los Hechos de los Apóstoles que quedaron viendo al paralítico, y el paralítico pensó, me van a dar algo. Y Pedro dijo, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo hizo. Y era un paralítico de nacimiento, que todo el mundo sabía que se ponía al templo, en el área, pues. Y se sanó. Pero se sanó por el oro o por la plata, por lo que llevaban en la mochila. No. Es allí donde Jesús está diciendo, rompan por la fe con aquello que son ayudas, sí, intelectuales, físicas, todo aquello que nos ayuda con los mensajes para comunicarnos entre unos y otros, pero eso no es lo que te da la capacidad interna de ser hijo de Dios. Es otra. Y por eso tu simpleza es la que hablará más fuerte del mensaje de Dios. Oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy es la palabra de Cristo. Y en la palabra de Cristo, que la vida llegue a ti, que el perdón de los pecados llegue a ti, que en Cristo puedas encontrar siempre la paz. El mensaje de los discípulos entonces no es tanto la predicación, les manda a predicar la conversión, el arrepentimiento, pero lo más fuerte de nuevo es el estilo de vida. En este momento parece que es un buen comienzo y es una buena escuela para los discípulos. La unión con Jesús es lo que dará que este estilo de vida sea fuerte y cause un impacto grande en aquellos a los que ellos están visitando y predicando. Uno de los ejemplos claros de este no apegarse a nada lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Hay unas frases muy lindas en ese texto. Lo pudiésemos leer, si tienen tiempo, léanlo, por favor. Aún el final del capítulo 1 de la carta a los filipenses y el principio, ya hasta casi la mitad del capítulo. Es hermoso. Viene San Pablo y les dice a ellos, les pido, los conjuro, le traducen en algunas versiones de la Biblia, los conjuro, es decir, les llamo la atención completa 100% en virtud de toda exhortación en Cristo, dice el texto, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu y de toda entrañable compasión. Wow, está llamando entonces a la atención total para el discípulo. Exhortación de Cristo, persuasión de amor, comunión en el Espíritu y entrañable compasión. 4 cosas importantes. Y diciendo, les estoy llamando la atención a ustedes para que sepan qué es lo más importante aquí. Que colmen mi alegría, por favor, dice San Pablo. Si me quieren dar alegría, hacerme sentir bien, tienen que ser, dice él, que ustedes tengan un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Por eso es que los envía de dos en dos. San Pablo le tocó aprender esto en la misión. Sí, fue Barnabas el que estuvo con él. Estuvo con Juan Marcos, estuvo con Silas, estuvo con otros predicadores, pero les tocó estar unidos en esto. Y por eso es que él dice, colmarán mi alegría ustedes cuando también tengan la comunión en estos puntos. Mismo sentir, mismo amor, mismo espíritu, mismos sentimientos. No hagan nada por rivalidad, dice el texto, ni por vanagloria. Esas son las instrucciones de Jesús para los discípulos. Vayan y no lleven todo esto. San Pablo nos lo traduce de otra manera. Nada por rivalidad, nada por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. Es por eso que podemos perdonar, es por eso que podemos amar y disculpar ciertas cosas, porque entre todos nos consideramos más.
no porque lo seamos, sino porque en Cristo hacemos un sacrificio para poder llevar la paz, el perdón, que ante todo la concordia esté entre nosotros, que es lo que San Pablo decía, para que colmemos su alegría, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Y luego comienza con una frase bien linda y comienza a describir qué fue lo que hizo Jesucristo en su vida. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Con sola esa frase, que nos la grabemos y la repitamos, ¿qué es lo que me pide Dios? Que tenga yo los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Y luego describes que Cristo Jesús era Dios y no retuvo nada de lo de Dios. Es como si lo dejó caer. Y luego aún Él quitó todo lo que pudiese ser de poder y se hizo como uno de nosotros. Y tanto que menos que uno de nosotros. No hemos sido esclavos. Y dice el texto, y Jesús se hizo esclavo y se humilló tanto hasta una muerte de cruz. Tanto amor tenía. Y por eso, por ese testimonio tan bello, dice el texto, Él fue levantado. Y entonces ahora a su nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclama que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es como una explicación paulina de lo que Marcos instruyó a los discípulos para hacer. A ver cómo aplicamos esto entonces. Y ahora un paso más adelante. Tener una vida llena de sabor espiritual, pero simple en la expresión, que es lo que vimos antes, pues. Por eso no lleven nada. No lleve ni pan, no lleve mochila, no lleve dinero, pero lleve Espíritu Santo y lleve los mismos sentimientos, hablando como Pablo, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pero entonces ahora Jesús en el versículo 11 cambia la tónica y dice, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Entren en una casa y salgan de ella hasta que se vayan. ¿Qué es lo que tiene de especial eso? Lo que tiene de especial es no vayan a andar brincando de casa en casa. No anden buscando dónde los tratan mejor, porque entonces se vuelve dónde está el hotel misión más bonito para mí. Entonces no estás predicando la simpleza del evangelio, no te trajiste la mochila, ni el pan, ni el dinero, pero en cada casa donde te quedas lo estás buscando. No está bien. Entonces lo que quiere ya esta parte es cuando entres en una casa, no importa cuán simple es, no importa cuánto sabe a agua el chocolate, y dice, aquí tengo un chocolatito, y usted lo prueba y dice, uy, sabe más a agua que a chocolate. Bendito sea Dios. Entonces no va a decir usted, ay, permítame, voy a ir a buscar un vecino que me pueda hospedar que tenga más chocolate en lo que me está sirviendo. Eso se nota que estamos por interés. Y es allí donde Jesús les dice, cuando lleguen a esa casa, vuélvanse bendición para esa casa y permanezcan en ella hasta el día que les toque irse de regreso y regresarse a Jesucristo. Recuerde que el discípulo sale por misión porque Jesucristo lo envía, pero terminada la misión vuelve a Él, porque lo más importante es permanecer con Jesús. Continúa el texto. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. No agarremos pensamiento negativo en cuanto a la advertencia. La advertencia es que un profeta estuvo allí, que usted cuando estuvo en misión, aun si no le creyeron, si le dijeron cosas feas y que no lo querían, usted salga y sacúdese el polvo, dice, no agarre nada de eso. No agarre la maldad, si es del caso, yo espero que no haya maldad en lugares en donde rechacen el evangelio, pero si hubiese, usted diga, yo no me traigo esto, no me traigo los malos deseos, no me traigo la negatividad de ciertas personas. Yo me traigo todavía con lo que Jesús me envió.
No traje nada, no me llevo de regreso nada. Pero decía, pero que sepan que hay un profeta aquí en Israel. Que eso es la lectura del domingo pasado. Cuando Amós entonces le daba una advertencia a Dios y le decía, mira, esta gente es testaruda, no te van a escuchar, pero yo te envío a ellos. Y uno diría, pero entonces me mandas a perder el tiempo. No, ellos van a escuchar un día, pero tienen que saber que un profeta estuvo en medio de ellos. A veces uno es hasta después del hecho que comienza a hilvanar, a unir los puntos y a decir, Dios estaba aquí. Eso era importante. Y cuando tú llegas a esa realización, entonces estás creciendo. Pues es necesario que tú a tiempo y a distiempo prediques la bondad y la paz de Dios, aún, como lo dice el texto de Marcos, con poder sobre espíritus inmundos, es decir, nada de negatividad, nada de cólera, no tratar mal a nadie, no hacer menos a las personas. Y con eso habrás triunfado, porque estás mostrando la cara de Cristo. Entonces tuviste los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Muy bien, y por eso cuando salgan, usted tranquilo, sacúdase, si no lo recibieron, sacúdase el polvo de sus pies. Que usted entre tan liviano como entró, que no se traiga ni un resentimiento de ninguno, pero también que ellos sepan después, con ese polvo de los pies, que quede como una advertencia, por aquí pasó un profeta. Dios los ama mucho y Dios todavía continuará tratando de hablarles a ustedes al corazón. Y la última parte. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Diré yo, hay un texto en capítulo 21 del Evangelio de San Juan que escuchamos en la Pascua, donde los discípulos, después de un encuentro con Jesús, todavía están como abatidos. Y dice el texto, en la noche todavía, dijo Pedro, me voy a pescar. Capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Me voy a pescar, me voy a hacer lo mismo que hago siempre, que había hecho antes. Y los demás se le unieron, se fueron también con él. Dice el texto que pescaron y trataron y le hicieron, no pudieron pescar nada. Que alguien, cuando estaba saliendo la luz del sol, alguien desde la orilla les dijo, muchachos, ¿no han pescado nada? Y dice el texto que ellos respondieron, no tenemos nada. Echen las redes a la derecha, les mandó la persona que estaba en la orilla, mientras ellos habían hecho el trabajo toda la noche. Y les dijo, échenla al lado derecho y allá encontrarán. Y encontraron. E inmediatamente el discípulo a quien Jesús amaba, dice el texto, se dio cuenta, es el Señor. Pues nosotros cuando iniciamos nuestra misión al estilo de Marcos en esta ocasión, porque es el evangelio que estamos examinando por las lecturas dominicales, pero que sepamos que cuando se nos acaban las fuerzas, cuando nos vamos a misión y a veces llevamos muchas cargas, que necesitamos preguntarle al Señor, Señor, no estoy pescando en el lugar correcto, no estoy llevando las intenciones correctas a veces en mi vida, en mi familia. A veces me equivoco todavía, soy discípulo, discípula tuya y no me discípula del Señor Jesucristo. Y todavía tomo decisiones que no aparentan ser de acuerdo a ese discipulado. Necesito que me digas dónde echar las redes. No las eches por mí. Ese es lo bueno de Jesucristo, que Él nos da la oportunidad donde nos delega para que tú y yo las echemos. Y para que sepamos, perdón, que siempre van a haber frutos en donde Él nos manda, porque Él nunca nos deja solos. El siervo busca por las aguas.